Muy buenas noches. Soy Enrique Reyes Martínez, vicepresidente de la Sociedad Mexicana de Aguas, AC. A nombre de la misma, doy la más cordial bienvenida a todos los socios e invitados que nos acompañan el día de hoy. Siempre es un gusto tenerlos en estas nuestras sesiones técnicas. La sesión de hoy, correspondiente al mes de septiembre del 2021, el mes de septiembre es el mes de nuestro socio empresarial, Grupo Calidra. Esta noche, representado por el licenciado Arturo Saavedra, quien nos tiene preparada una interesantísima exposición acerca del uso del agua en una rama de la industria y el cuidado del medio ambiente. Para continuar, les pedimos su apoyo para desactivar sus cámaras y así darle prioridad al expositor. Pueden a través del chat ir escribiendo sus preguntas y las vamos a ir viendo y al final trataremos de cubrir lo más posible de acuerdo con el tiempo que nos permita. Enseguida voy a ceder la palabra al licenciado Jorge Limón Pérez, quien nos dará una breve introducción de la conferencia del día de hoy. Nuevamente agradecemos que nos acompañen. Gracias, Enrique. Bienvenidos, amigos de la Sociedad Mexicana de Aguas y de Calidra, a esta plática, que ha sido una serie. Esta es la segunda plática con la temática de la cal, siempre presente en la protección al medio ambiente. Pero en esta ocasión se va a platicar sobre un caso de éxito en la minería, una mina en la República Mexicana. Invité al licenciado Arturo Saavedra para que la presente. Arturo forma parte del equipo de ventas para la industria especializado en minería. En el 2016, Calidra hizo una reestructura de su área de ventas, formando equipos especializados para el mercado de la siderurgia, de los productos químicos o de las empresas químicas, de la protección al medio ambiente, de la producción de alimentos, de la agroindustria y, en este caso, para el mercado de la minería. Y es para mí un placer que Arturo platique su experiencia en una mina en donde se buscó justamente esto, proteger al medio ambiente por medio de los productos de Calidra. Le cedo la palabra a la licenciada Carla Moreno para que haga la presentación del currículum de José Arturo y le deseo lo mejor en esta charla técnica. Gracias por su asistencia. Gracias, licenciado. Para la Sociedad Mexicana de Aguas AC es un placer presentar al licenciado José Arturo Saavedra Hernández. Él es licenciado en Química Industrial por la Universidad Autónoma de México, egresado en el año del 2015. Su lugar de nacimiento, la Ciudad de México, actualmente está dentro del Grupo Calidra con el puesto Agente de Ventas Industriales en la especialidad de la minería. Su semblanza curricular es la siguiente. En 2017 participó en la especificación del proyecto EcoWave, primera planta generadora de energía undimotriz, que esto es aprovecha la energía del mar en América Latina. En 2019 se incorpora a Grupo Calidra, donde ha impulsado los usos de la cal en aplicaciones de minería. Sus principales exposiciones y congresos son los siguientes. En abril del 2016, expositor de desarrollo de proyectos industriales de la Facultad de Estudios Superiores de Cuautitlán. En octubre del 2017, expositor en la Expo CIHAC, exposición del ramo de la construcción, sistemas de epóxicos y poliuretanos para inmersión de agentes químicos, aguas y ambientes industriales marinos. Participó en el artículo científico Producción y caracterización de mieles de abeja en México por métodos espectrofométricos y resonancia magnética nuclear. Próximo a publicarse en el CINCES Direct. Presentamos y cedemos la palabra al licenciado José Arturo Saavedra Hernández. Adelante. Muchas gracias, Carla. Muchas gracias, licenciado Jorge, ingeniero Enrique. Gracias por la presentación y de igual forma agradecer a todos los que nos están acompañando en esta tarde. Bien lo mencionó el licenciado Jorge Limón. Él ya ha incursionado una tradición en el mes de Calidra, el mes de septiembre.
Y vamos a dar continuidad a una serie de presentaciones nombradas La Cal, siempre presente en la protección al medio ambiente. En años anteriores, el licenciado Jorge Limón se había dado la tarea de mostrar diferentes aplicaciones de la cal enfocadas a la protección de recursos, como es el agua. Y este año en específico queremos compartirles un caso de éxito en la industria minera. Para ello es muy importante conocer por qué la industria minera representa toda la producción mundial de metales, no solamente en México, sino en América Latina. ¿Cuál es su importancia? Si nosotros volteáramos a nuestro alrededor, veríamos que todo con lo que trabajamos, nuestra televisión, computadora, celular, electrodomésticos, están compuestos por al menos un metal o varios de ellos. Por ejemplo, en México, somos el primer productor de plata en el mundo. En el estado de Zacatecas existe el mayor yacimiento de este metal en todo el mundo. Somos el tercer productor de bismuto y el octavo productor de oro. De hecho, entre Brasil, México y Perú existe el 11% de las reservas de este metal a nivel mundial. Para Perú sucede algo muy similar, un país minero. Es el tercer productor de estaño y de zinc y el cuarto productor de plomo. Chile le sucede también algo muy parecido a México respecto a la plata. Respecto al cobre, es el principal productor de este metal en el mundo, pero también posee el 21% de ese mineral repartido en todo el mundo, ¿no? Es muy rico, tiene el 21% de esa riqueza acumulada. Y para el país de Brasil sucede algo muy similar, pero con el hierro. De hecho, es la tercera potencia productora de hierro a nivel mundial y posee el 14% de este metal acumulado en todo el mundo. ¿Pero qué tendría que ver el agua en la minería? Bueno, la realidad es que por muchos años la minería ha tenido una etiqueta, por así decirlo, negra, donde se habla de una industria altamente contaminante que desgasta recursos como es el agua. Y la realidad es que no es así. De hecho, cuando mencionamos a la minería, podríamos encontrar palabras como arsénico, plomo y mercurio. Por ejemplo, el arsénico sí es un metal tóxico. Sin embargo, tiene muchas aplicaciones industriales. Por ejemplo, en forma de arsenuro de galio, lo encontramos como un importante semiconductor en la fabricación de circuitos de microondas, de diodos láser, de células fotovoltaicas. El plomo lo encontramos en todas las baterías de auto. Y el mercurio, pues, ¿quién no ha tenido un termómetro donde tenemos que revisar a contraluz la temperatura? Imagínense que la minería desperdiciara todos estos tres metales pesados y no recuperara todo lo que vale, ¿no? La realidad es que tienen un valor comercial y al tener un valor comercial necesitan recuperar la mayor parte de ellos y un desecho implicaría merma y por lo tanto un proceso no costeable. Situándonos en México, el 38% de las minas se localizan en el norte del país. ¿Esto qué implica? Bueno, el norte de México es una zona sobreexplotada. Hay una baja disponibilidad de acuíferos. Estos ya se encuentran en un alto estrés hídrico, por lo que para la minería es muy difícil estar accediendo a estos recursos. Al menos hasta el 2019, antes de que entrara la pandemia, el agua concesionada a uso industrial se dirigió el 7.3% solamente a minería. ¿Qué quiere decir? Tenemos un 90%, más de un 90% que está dedicado a otras industrias. Para el minería solo es el 7.3% de lo concesionado. Y algo importante decir, el sector minero ha estado realizando diversas acciones, como lo es reutilizar el agua de proceso y sobre todo implementar diversas técnicas que permitan ahorrar agua. ¿Por qué? Porque justamente para ellos no es muy recurrente el tomar de cuerpos de agua limpios. Me gustaría mostrarles un video de cómo es que Calidra participa dentro del proceso minero. Corre video. La versatilidad de la cal permite que sea aprovechada en diversas industrias. Para atender las necesidades de la minería, Calidra desarrolló Oxy, Kimex 90 y Kimex 95. La cal evita la volatilización y la generación de gases tóxicos que se producen en la obtención de minerales, como la plata y el oro. En la producción de este último, es importante reducir la acidez y ajustar el nivel de pH de la materia prima. Del mismo modo,
Durante la obtención del cobre, en procesos de flotación, la cal contribuye a que la materia llegue al pH correcto, regulando la alcalinidad y actuando como depresor o precipitador de materiales no deseados en la pulpa. La cal neutraliza, es por ello que es utilizada en los diferentes procesos de extracción de minerales. Es amable con el ambiente y ofrece soluciones que se traducen en mejoras para el futuro. La cal es el ayer, es el hoy, y en Calidra queremos que sea el mañana. Como vemos, el proceso minero podría ser un tanto complicado y tendríamos que abarcar más sesiones para poder mostrar cada una de sus etapas. Sin embargo, quiero mostrarles a muy grandes rasgos cómo comienza el ciclo de la minería. Primero, comenzamos con la etapa de minado. Esta etapa implica encontrar una mena. La mena es aquel mineral rico con el metal de nuestro interés. Puede ser oro, plata, cobre, etc. Una vez que encontramos ese yacimiento, vamos a explotarlo. Es decir, vamos a triturar el mineral y lo vamos a traspasar hacia un área de proceso. Ese es el segundo paso, el procesamiento o beneficio del mineral. En esta etapa existen dos procesos fundamentales para minería. El primero de ellos es la flotación. En la flotación, básicamente, la premisa de este proceso es que por medio de aire y de reactivos flotadores, vamos a crear burbujas que se van a destinar hacia la parte superior de una celda. Y esas burbujas van a atraer o arrastrar, o como tal, como lo dice su propio nombre, flotar el metal de nuestro interés. El segundo proceso es la lixiviación. La lixiviación como tal es simplemente la disolución de una mena o de un mineral rico en el metal de nuestro interés. Generalmente ocupamos cianuro de sodio en este proceso, se va regando en la roca rica en ese metal y al paso del tiempo la va diluyendo y va arrastrando consigo en solución el metal, ya sea plata, oro, cobre, generalmente. Una vez que ya tenemos estos minerales o estos metales, vamos a un tercer paso, que es el proceso de concentrado. Este paso se da sobre todo en la etapa de flotación, donde ya podemos, por medio de diferentes lavados, podemos obtener un concentrado, ¿no?, del mineral o del metal que nosotros necesitamos. Pero para los procesos de lixiviación, generalmente hay un cuarto paso, que es un paso o un proceso electroquímico. Como los encontramos en solución a los metales, necesitamos precipitarlos. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, por medio de reacciones electroquímicas, vamos a llevar a una oxidación de esos metales y precipitarán en su estado metálico. Y posteriormente a un proceso de fundición. Un proceso de fundición lo podemos ver en la generación de lingotes o inclusive de todas esas piezas como aretes, collares que utilizamos, ¿no? Todo ello se hace a través de fundición. Podríamos decir que hasta aquí se ha completado el proceso de la minería. Sin embargo, no. Hay un quinto paso y tal vez el más importante de esta cadena. El quinto paso es la disposición de residuos. Sin este paso, prácticamente las minas, tanto en México como en América Latina, no podrían seguir operando. A veces hemos escuchado que México puede llegar a ser un país sobrelegislado. La realidad es de que en México existen al menos 3 normas fundamentales para el área de minería. La norma 141 de la Semarnat especifica todos los criterios de post-operación de una presa de jales, que quiere decir que aquí vienen descritos todos los pasos a seguir para el cierre de una mina y sobre todo para el tratamiento de esos residuos llamados jales o relaves. En la norma 001 de la Semarnat vamos a encontrar los límites máximos permisibles para descargas de aguas, ya sea en aguas residuales o bienes nacionales. Para la minería no es fácil desechar todo lo que produce de agua. Vamos a ver adelante que de hecho las minas reutilizan toda esa agua de proceso. Y una última norma, la norma 157 de la Semarnat, donde va a establecer elementos, los elementos que se caracterizan como potencialmente tóxicos y sus límites máximos permisibles para poder ser depositados en estas presas de jales. Al final todo esto va encaminado a un reprocesamiento e implementar tecnologías que nos permitan ocupar el agua o ocupar esos mismos relaves en algún otro proceso o en el mismo. Una mayor eficiencia. Pero como tal, ¿qué son los jales mineros? Ahora que los mencioné, o los relaves mineros, son solamente el residuo de la trituración y la molienda de ese mineral, una vez que ya recuperamos el metal que es de nuestro interés.
¿Cuál es su composición? Bueno, pues son minerales que no se pudieron recuperar, pirita, silicatos, algunas otras arcillas, partículas de los reactivos que se utilizaron para separar el mineral de la roca. Todos aquellos reactivos que pudieran quedar sedimentados se van hacia lodos y posteriormente secan y vamos depositándolos en esta especie de cerro, a lo que nosotros llamamos talud. Podría contener la misma roca que no fue de nuestro interés, y estos pueden concentrar minerales no deseados o que en este momento no son costeables para su beneficio. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros queremos, una mina más bien, quiere recuperar oro de ese mineral, pero a su vez también tiene cobre, pero en este momento no es justificable o costeable recuperar el cobre, a futuro esos jales mineros serán una fuente de cobre cuando se encuentre un proceso que pueda ajustarse a los recursos, ¿no?, de esta misma mina y poderse aprovechar. En esa imagen, la superior, podemos ver cómo se van apilando esos relaves, cómo se van formando estos cerros llamados taludes. Y es muy importante mencionar que estos procesos de minería de beneficio son parcialmente eficientes. Siempre va a haber un porcentaje, como les mencioné, de minerales que no son aprovechados y que a futuro estos podrían ser fuente para la recuperación de otros metales. Pero ¿por qué es importante mencionar a los relaves o a los jales y qué impacto tienen en el ambiente? Bueno, principalmente en las aguas superficiales podrían provocar desvíos de flujos hacia lagos, ríos, si es que no se tiene un buen diseño de esa presa de jales. Para aguas subterráneas, el principal problema sería la lixiviación de elementos o compuestos que son ajenos a mantos acuíferos. Generalmente llueve. Cuando llueve, se crean lagunas. Estas lagunas, esta agua misma va permeando hacia el subsuelo y llegaría un momento en el que tal vez podría ser, si no se tiene un cuidado o un plan directo para la presa de jal, que pudieran permear algunos elementos hacia mantos acuíferos. Pero para ello existe algo que se le llama plan de cierre. Generalmente cuando las presas de jales ya terminaron su tiempo de vida, los jales, si se dejan a la intemperie, van a secar. Al secarse van a desprender polvos y esos polvos van a contaminar diversas áreas. Es por eso que debe de haber un plan para mitigar este inconveniente. Y lo mismo sucedería con la erosión o con la lixiviación hacia los mantos acuíferos. Todo eso tiene que venir descrito para las minas, no es fácil. Todo esto viene dentro de un plan y es descrito en la manifestación de impacto ambiental. Pero ¿por qué decidimos hacer esta presentación? Porque nos enfrentamos con un reto. En una mina nos encontramos que era necesario evitar la contaminación de áreas por emisiones de polvos a la atmósfera y sobre todo evitar la filtración de esos agentes contaminantes porque era una mina rica en sulfuros. Los sulfuros con el agua van a formar drenaje ácido de mina, lo cual es considerado un contaminante. ¿Qué teníamos que hacer? Pues bueno, evitar esta contaminación por polvos y evitar la formación de drenaje ácido, pero también cumplir con la normatividad de México respecto a la minería y de aguas, la norma 001, la 141 y la 157. Del lado derecho, podríamos ver cómo es que la imagen, por medio de las corrientes de aire, hay remolinos y esos remolinos van a arrastrar esos jales una vez que secan. En este caso, había la contaminación de la unidad minera, pero ¿qué pasaría si tenemos minas cercanas a un pueblo o a un cuerpo de agua? Pues también podrían contaminarse y eso al final implica diversas sanciones por nuestros órganos reguladores como lo es Profepa y Semarnat. ¿Qué fue lo que hicimos? Pues bueno, aplicamos una lechada de cal a estos relaves o a estos jales. Con ello que creamos una barrera impermeable. ¿Esa barrera impermeable para qué nos va a servir? Bueno, va a evitar la lixiviación de contaminantes a mantos acuíferos. De hecho, todas las minas en sus presas de jales colocan una membrana que está diseñada para resistir cierto peso a lo largo de los años que la mina va operando. Es decir, este sistema es un refuerzo a esa membrana para evitar lixiviación o para evitar contaminación de mantos. Al subir el pH con la cal, vamos a formar especies. Si es que dentro de esa presa de jales, esos relaves, tenemos metales como puede ser arsénico, zinc, plomo, cadmio, que no se aprovecharon, bueno, vamos a formar especies de óxidos e hidróxidos, que al final son especies más estables y menos contaminantes. Y va a existir un proceso de absorción. ¿Qué quiere decir? Que van a quedarse capturadas entre las capas
de relaves tratados con cal. A esto le llamamos un método de confinamiento. No se van a liberar ni a mantos acuíferos ni a la atmósfera. Y al final, también una vez que los jales queden secos, pues bueno, esta barrera que es rígida, que resiste el paso, no solamente de personas, sino de transporte, pues evitará el desprendimiento de esas mismas partículas a la atmósfera y con ello estaríamos cumpliendo o evitando ese problema. Algo muy importante de mencionar, ¿qué sucedía cuando esta mina tenía este problema de voladura? Bueno, en épocas de lluvia, pues quedaban en lodos, no había esos desprendimientos, pero ¿qué pasaba en épocas áridas? Bueno, pues al final tenían una mayor recurrencia de estas contaminantes y tenían que regar con agua. Esto implicaba un consumo drástico, ¿no?, de este recurso que al final es muy limitado. Pero, ¿cómo es que la cal actúa en conjunto en el proceso de minería? Bueno, como les había comentado, el cianuro de sodio es el agente lixiviante más empleado, al menos aquí en México, y en muchas otras minas de América Latina están comenzando a emplearse. Cuando se disocia con agua, se forma el ácido cianhídrico. ¿Qué es el ácido cianhídrico? Bueno, pues es un gas que desafortunadamente provoca intoxicación y probablemente la muerte si se está expuesto a una gran cantidad y sobre todo a tiempos prolongados. ¿Por qué? Porque impide la respiración celular. El pH natural del agua corriente, es un pH neutro. A ese pH neutro tenemos prácticamente el 99.5% de la formación del ácido cianhídrico. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que aumentar el pH con ayuda de óxido de calcio o con hidróxido de calcio. Nos trasladamos a pHs o valores de pHs de 10 a 12.4, donde tenemos un proceso seguro, donde no se va a formar el ácido cianhídrico y donde vamos a obtener una especie de cianuro que va a acomplejarse o va a capturar a los metales, como puede ser la plata, oro, cobre, y al final vamos a tener concentrados de estos mismos metales. Entonces la cal es nuestro mejor aliado porque nos va, uno, proteger, tener un proceso seguro, y dos, promover la captura de los metales de interés. Pero ¿cómo creamos esas barreras de confinamiento? Bueno, los relaves generalmente están compuestos por piritas, silicatos y aluminatos. Puede variar dependiendo del mineral o de la mena. Pero estas entidades tienen un carácter ácido. ¿Qué implica eso? Que con otros compuestos alcalinos van a ser altamente reactivos y son gran afines por la cal. Cuando nosotros mezclamos hidróxido de calcio, en este caso nuestras líneas Chemex, en forma de lechada de cal, es decir, una disolución en agua, en conjunto con estos relaves vamos a promover reacciones puzolánicas. Se forma un silicato cálcico hidratado que al paso de 7 días, con un periodo de fraguado, a lo que le llamamos periodo de fraguado, de endurecimiento, vamos a tener una barrera totalmente impermeable, una barrera resistente. Y es necesario aclarar que si mantenemos el pH al menos en un valor de 10, se dice, ya hay diversos artículos donde indican que esta reacción puzolánica puede continuar durante muchos años. Entonces, también podría ser que esta misma capa esté constantemente regenerándose. ¿Qué implica esto? Pues evitar gastos excesivos por remediación. Siempre lo mejor es la prevención. Y cumplir con toda la normatividad mexicana, ¿no?, que en este caso son las normas oficiales. Quería ponerles esta imagen para diferenciar cómo está una porción de jales tratados con nuestra cal Chemex 90. Y en la parte superior encontrarán cómo es que se van depositando los relaves. Prácticamente se van haciendo montañas y vamos a formar otro nivel, ¿no? Así, ese es el ciclo de disposición de residuos depositados en los relaves, en las presas de jales. Y al final lo que vamos a conseguir pues es una capa impermeable y que no exista erosión de partículas potencialmente contaminantes. Esta imagen también se las quería mostrar porque es la presa vista desde la parte superior. Aquí podemos ver, hay zonas más blancas que otras porque son las zonas en donde ya está totalmente aplicada esa barrera de confinamiento. La lechada de cal ya hizo efecto, tiene la mejor concentración determinada para resistir y en esa parte ya no existirán contaminación por voladuras y será una capa impermeable en esas zonas. En la zona izquierda, donde indica jales secos, bueno, pues ahí les puse los remolinos que generalmente van a formarse por las corrientes de aire. Cómo es que estos desprendimientos de jales van a ser arrastrados hacia la unidad minera
simplemente porque así está formado, está rodeado de cerros y la única salida de este aire pues es trasladándose hacia esa zona de proceso, ¿no? Y algo muy importante es que estas presas de jales están diseñadas para tener una inclinación que permita decantar esa agua. De hecho, los jales, las minas los depositan ya sea en lodos o en pastas y es posible recuperar una muy buena cantidad de agua. Cuando nosotros vemos esa agua de proceso, podríamos creer que es una laguna, pues que había estado ahí desde hace años, y la realidad es que no. Esa laguna se ha formado, es una laguna artificial, que se ha formado por captación de agua pluvial y está constantemente recirculando y está alimentando al área de proceso. Entonces, como veremos, en esta mina es autosuficiente, no necesita estar ocupando agua corriente para su proceso, ¿no? Respecto a los beneficios de recuperar agua, bueno, pues como les había comentado, las minas en México y en muchas otras partes de América Latina están en zonas donde no existe una gran capacidad de alimentar agua, ni siquiera para poblaciones, ahora menos para una industria, ¿no? Como podemos ver en la calidad del jal, ya sea depositados en lodos o en pastas, podemos recuperar hasta el 90% de agua. Ahí es muy importante el diseño de esa presa de relaves. Y sobre todo, hay algunas ventajas. A futuro vamos a tener una mayor disponibilidad de esa agua con buena calidad para consumo humano, para todos nosotros. Vamos a recuperar reactivos valiosos que pudieran seguir dentro de esas mismas aguas o relaves. Como les comenté, a futuro se podrían encontrar procesos más eficientes y costeables. Se van a controlar descargas y posibles contaminantes. Vamos a reducir sustancialmente el consumo de agua corriente y, sobre todo, vamos a reducir riesgos asociados a presas, ¿no? ¿Cuáles serían los logros de todo esto? Como les comenté, México es un país altamente legislado, en este caso de la minería, por lo cual sí es necesario comenzar a cambiar nuestra percepción de esta industria. Actualmente, con esta mina logramos 0 emisiones o desechos alcantarillado, que implica la norma 001. No se dirigen el agua del mismo proceso, no se desecha hacia ninguna laguna, ningún río, y tampoco al alcantarillado, ¿no? Estamos cumpliendo. En la norma 141, bueno, en el punto 5.1 nos indica que debemos evitar la contaminación por arrastre de polvos. Lo cumplimos con esa barrera de confinamiento, esa barrera rígida. Y también implicaba no lixiviar ningún agente contaminante a mantos acuíferos. Recordemos que es una barrera impermeable y adicional a la membrana que ellos colocan, que las minas colocan, pues está impidiendo prácticamente el 100% el paso de contaminantes a otras capas de subsuelo y a mantos acuíferos. La norma 157, todas las minas en el momento en el que van a disponer de sus residuos a las presas de jales hacen monitoreos de qué cantidad de ciertos metales existe y siempre cuidando que no sobrepasen esos límites máximos permisibles. ¿Cuál fue el enfoque de todo esto? Siempre proteger el medio ambiente y sobre todo adaptarnos a nuevos procesos que implican la sustentabilidad. Actualmente hay un nuevo término que poco a poco la minería está involucrando, que es la minería sustentable, donde todos aquellos reactivos del proceso sean reutilizados. Aquellas aguas, inclusive aquellos desechos que en su momento podrían catalogarse como eso, a futuro serán una fuente para la obtención de otros minerales o metales de nuestro interés. Y yo cerraría solamente comentándoles que ningún proceso puede generar residuos siempre y cuando sea un proceso bien planeado y sea un proceso con diversas técnicas para la prevención, pero sobre todo para la remediación, como lo vimos en este caso. Pues por mi parte no me queda más que agradecerles por toda su atención. Dejo mis datos de contacto si en algún momento así lo necesitan. Recordar que no solamente en Calidra tenemos presencia en México, sino en América Latina. Pueden visitar nuestra página. Cualquier duda, quedo a sus órdenes. Cedo la palabra a nuestros moderadores. Muchas gracias. Muchas gracias a José Arturo. Una excelente presentación. Pasamos a la sesión de preguntas. Vamos a abrir el micrófono a los que quieran preguntar algo, tengan dudas y
y el José Arturo va a tratar de responderles de inmediato. Ok, adelante Raúl. Sí, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, lo escuchamos. Adelante. Ok, buenas tardes. Pues muy bien, la presentación excelente y yo creo que los beneficios de la cal son indiscutibles, ¿no? En este aspecto que nos presentó el ingeniero Saavedra como en otros ambiental. La pregunta mía es sobre la producción de la cal, o sea, ¿qué hacen para la cuestión de la generación de gas de efecto invernadero, el dióxido de carbono? Gracias. Gracias a usted. De hecho, ahí se daría la palabra al licenciado Jorge Limón, porque él tiene la respuesta correcta. Él ha venido trabajando con toda esta temática. Hola Raúl, buenas tardes. ¿Te refieres a la producción de cal en los hornos? Que sí, tenemos una emisión de dióxido de carbono. Exactamente, eso es lo que yo preguntaba. Tenemos una dirección una meta de la Dirección de Sustentabilidad de Calidra. Como es un producto, un subproducto de la reacción misma de romper el carbonato de calcio para obtener óxido de calcio y dióxido de carbono como tal dentro del horno, esa reacción no nos la podemos quitar de encima. Entonces lo que vamos a hacer es compensar nuestra huella de carbono. Y la meta de Calidra es 0 huella de carbono para el 2035. Esto va a ser mediante captura, lo más seguro es que sea por medio de plantas, y también estamos haciendo investigación para en los procesos industriales ver qué tanta cal se recarbonata, qué tanta cal vuelve a su estado basal de carbonato de calcio natural, porque el hidróxido de calcio y el óxido de calcio reaccionan con el dióxido de carbono del aire y vuelven a su estado basal. Esa es parte del ciclo de la cal. Entonces, la meta para la Dirección de Sustentabilidad de Calidra es que en el año 2035 tengamos 0 huella de carbono. ¿Respondí a tu pregunta? Sí, muchas gracias. Muy bien la respuesta. A ti, Raúl, gracias. Gracias. Alejandro Lozano pregunta, ¿cuántos kilos de cal se adicionan por metro cuadrado de jale para evitar el polvo? De hecho, ahí tendríamos que hacer, para todas las minas, cuando nos hacen esta pregunta, lo que nosotros necesitamos trabajar es primero en la composición de los relaves. Ningún relave de ninguna presa es igual. Lo que generalmente consume más cal es la pilita. Si tenemos yacimientos o disposición de residuos o relaves con menor concentración de pirita, evidentemente el consumo de cal bajaría. Pero no existe como tal una receta. Siempre hay que hacer un estudio previo porque siempre va a variar la adición de cal, dependiendo, bueno, por metro cuadrado, en este caso. Más bien sería por metro cúbico, ¿no, Arturo? Porque estamos hablando de volúmenes. Volumen, así es. Así es. En forma de lechada, correcto. Ahí tenemos otra pregunta. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta de Leslie Alcázar. Dice, hola, buenas noches. A lo mejor se me escapó, pero ¿podrían explicarme la diferencia de las 3 diferentes presentaciones de la cal que se mencionaron? Sí, realmente no lo mencionamos, pero en minería se ocupa óxido de calcio. El óxido de calcio lo tenemos en presentación granel, sacos de 25, y Big Bag o super saco, de 1 tonelada, 1.5. Y es la misma presentación que manejamos para la línea Chemex, ya sea 90, 95, 97, que es nuestro hidróxido de calcio. Granel, super sacos y sacos. Y de igual forma estamos trabajando a futuro y en algunos proyectos. En este caso, la forma en la que se adicionó a las presas de jales es por medio de lechada, que es decir, una solución o disolución de hidróxido de calcio en agua, en un porcentaje. Trataremos a futuro de estar trabajando en este tipo de presentación, que sería en pipas. De acuerdo, muchas gracias, José Arturo. Ingeniero Reyes, tenemos sí. una pregunta en nuestras redes sociales. La voy a leer. Okay. Dice, ¿cuál es el método de aplicación y la cantidad que se debe agregar para el tratamiento?
Sí, en este caso, el método de aplicación fue una disolución de hidróxido de calcio, en específico de nuestra línea Quimex 90. Fue un 10% de hidróxido de calcio en agua. Esa fue la concentración a la que se aplicó. Esto se aplicó por medio de una pipa. La pipa fue regando toda la superficie de los relaves y se fue mezclando y se fue aplanando justamente para crear una mejor composición o una mejor estructura de ese relave. Al paso de los 7 días ya tenemos el periodo de fraguado, pero volvemos a lo mismo. Ninguna receta es aplicable para los diferentes tipos de relaves o de jales. Hay que hacer un estudio y determinar concentraciones en laboratorio y en campo también. Gracias, José Arturo. Hay otra pregunta, pero puede ser que ya haya sido parcialmente respondida. De Carmen Vadillo, dice, mi pregunta, ¿cuál es la relación agua-producto que consideran y cómo la aplican? Sí, en este caso hay que considerar que el hidróxido de calcio tiene una tasa de solubilidad baja. Entonces, no vamos a formar como tal una solución homogénea, va a ser heterogénea. Entonces, es por eso que le llamamos lechada de cal, ¿no? Porque al final podemos, si no existe un periodo de agitación o no hay una agitación constante, puede sedimentarse. Entonces, nosotros aplicamos al 10% y al 10% ya teníamos una saturación considerable. Podríamos, dependiendo de la composición de esos relaves, jugar con concentraciones de un 5, un 10%. Como les comentaba, dependerá de los minerales que tengamos y de cuánto consuman de cal. De acuerdo, ¿alguna otra pregunta? Aquí tenemos otra pregunta en el chat. ¿Han encontrado casos en donde se ha deseado trabajar nuevamente con esos jales para aprovechar algún otro mineral, pero ahora con la lechada, qué complicaciones traería en el nuevo proceso? Sí, correcto. De hecho, sí, sobre todo en la minería de oro y de plata, se encuentran yacimientos ricos en cobre, que es lo que hemos encontrado aquí en México, o también ricos en zinc, ¿no? Generalmente. Entonces, sí son aprovechables y de hecho hay diversos procesos como el proceso SEAL, el proceso SART, que ayudan a recuperar estos metales a futuro. Sobre todo ya se van generando tecnologías mucho más costeables. ¿Qué sucede con la aplicación de cal en los relaves? Bueno, creamos capas superficiales. Muchos de las capas internas de esos relaves van a quedar intactas. Recordemos que es una barrera impermeable y de confinamiento. Muchos de esos relaves van a poderse recuperar sin ningún problema. De hecho, nosotros en la aplicación podemos determinar qué espesor vamos a darle a esa capa. Entonces no habría ningún problema a futuro por recuperar esos metales. Otra pregunta de Samuel Carmente. ¿Cuál es el equipamiento para el manejo de la cal? Muy importante. Sobre todo el equipo de protección personal básico, cubrir ojos, cubrir manos, cubrir toda la parte de piel. Trabajar con el óxido de calcio implicaría en contacto por eso también se cal viva, porque puede reaccionar con el agua y es una reacción exotérmica, por lo cual tenemos que tener mucho contacto con las mucosas, nariz, boca, ojos, ¿no? Es muy importante cuando se trabaja con óxido de calcio, se proteja toda aquella, inclusive las manos que tienden a generar sudor. Esto también podría desencadenar una reacción exotérmica y podría llegar a quemar. Para el hidróxido de calcio es un poco más noble, sin embargo es recomendable igual todo este equipo porque estamos trabajando con un compuesto alcalino, con valores de pH que pueden dar hasta 12.4. Entonces, el equipo de protección personal básico, cubriendo ojos, manos, boca y nariz, sería suficiente. Gracias, José. Hay otra pregunta de Jorge Acevedo. Dice, el procedimiento de aplicación en los jales en Colombia se le llama relaves. ¿Es igual al procedimiento de estabilización de suelos? De hecho,
No, podría ser muy similar, sí, la realidad es que sí lo es, porque al final el fundamento eh, es estabilizarlos, al final crear una capa protectora, pero aquí va más allá. La aplicación en minería actúa como una barrera química. Cuando se puedan llegar a generar residuos o drenaje ácido, los mismos sulfuros, la cal va a reaccionar con ellos y los va a neutralizar. En ningún momento vamos a tener la especie ácida, ¿no? Vamos a evitar que se desprenda o que se vaya hacia mantos. Entonces, digamos que esta aplicación, el enfoque es diferente, es más químico. En la estabilización de suelos tenemos más o aprovechamos más las propiedades mecánicas de la cal. Una pregunta de Alexis García. En la aplicación de remoción de metales, ¿cuáles son los que tienen mayor impacto o mayor índice de recuperación en el tratamiento por la cal? Por cal. Por cal. Si hablamos del proceso como tal, todos los metales, recordemos que la cal funciona para la lixiviación, la cal funciona para aglomerar, lixiviación estática. Y para procesos de flotación y lixiviación dinámica, la cal funciona como un regulador de pH, es decir, ajustamos a valores alcalinos para tener el ion cianuro, si ocupamos cianuro, y así poder tener una mayor recuperación de metales. Tal vez esa sea su pregunta, y si es en la parte de relaves, bueno, la realidad es de que, como les comentaba, actualmente ya minas que operan desde hace 30 años han ya ocupado sus mismos relaves como fuente de metales. El más conocido ha sido el cobre y el zinc. En México han existido diversos procesos de recuperación de estos dos metales en esas fuentes de jales y relaves. No sé si contesté su pregunta de Alex por ahí. Otra pregunta de Fernando Rangel. Dice, soy de la ciudad de Matehuala. Se han hecho estudios en las aguas subterráneas y se encontró que lo que provocó la contaminación fueron los lixiviados de las escorias de una vieja fundición. ¿Ustedes han hecho alguna propuesta de remediación o encapsulado? El problema principal es el arsénico. Ah, claro, sí, el arsénico, de hecho, anteriormente de que no estuvieran legisladas, como ustedes verán, las normas, pues fueron ya recientes, ¿no? Tal vez de 1900, 2000 para acá. Tal vez pudieran haberse encontrado minas que no tuvieron estos cuidados en el pasado. Y la realidad es que cuando ya permearon estos metales pesados hacia mantos acuíferos o hacia fuentes de agua, lo importante ya no es tratar, bueno, sí, tratar los relaves, hay que removerlos, hay que crear una membrana que permita que ya no se sigan lixiviando, pero ya lo importante sería un tratamiento de aguas como tal, ¿no? Uno, prevenir que se sigan acumulando los lixiviados y que sigan permeando. Se pueden tratar con cal, podemos hacer diversas barreras en conjunto con una membrana de esa misma zona de desecho o de disposición, y posteriormente tratar esas aguas. La cal es un buen coadyuvante de coagulación y filtración en conjunto con otros reactivos para eliminar metales pesados, como es el arsénico en este caso. Gracias, José Arturo. Tenemos tiempo para una o dos preguntas más. Hay una pregunta más de Alejandro Lozano ahí en el chat. Dice, ¿en mineral de oro se puede combinar la cal con el cemento al hacer las pilas de lixiviación para aglomerar? ¿Qué tanta alcalinidad aporta la cal con respecto al cemento? Bueno, de hecho, recordemos que tanto la cal como el cemento son materiales aglomerantes. La cal, también recordar que un gran porcentaje, 40% como mínimo, tal vez más, dependiendo del tipo de cemento, pues es cal, ¿no? Entonces ahí podemos ver que la cal sigue siendo el material por excelencia para aglomeramiento. Y sí, se ha enriquecido con otros arcillas o con otros compuestos que aportan una mayor aglomeración a esas partículas finas en este caso, el mineral de oro. Ambos son ocupados, es la realidad, pero también considerar que el óxido de calcio es una materia que va a incrementar el pH por arriba del cemento y que al final tiene la misma propiedad de aglomeración. Habría que hacer diversos estudios y verificar cuál sería el mejor para ese tipo de yacimiento.
Sin embargo, en pruebas hemos encontrado que el óxido de calcio tiene una excelente capacidad de aglomerar, ¿no? Muchas gracias, licenciado. Ingeniero Reyes, yo creo que con esto cerramos la sesión de preguntas y respuestas. De acuerdo. Vamos a pasar enseguida a leer un reconocimiento, agradecimiento para el licenciado José Arturo Saavedra. La Sociedad Mexicana de Aguas otorga el presente reconocimiento al licenciado químico industrial Jorge Arturo Saavedra Hernández por su participación como expositor en la sesión técnica virtual con el tema La cal, siempre presente en la protección del medio ambiente, un caso de éxito en la minería, celebrada el día 27 de septiembre de 2021 en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Firma el ingeniero Ángel de Jesús López González, nuestro presidente de la sociedad. Felicidades. Gracias, ingeniero. Una presentación excelente, muy interesante. Esperemos que así haya sido para todos. Les agradezco de nueva cuenta. Enseguida podemos ya activar nuestro video, aquellas personas que lo gusten, activar para seguir con nuestra sesión de hoy. Enseguida voy a mencionar a nuevos socios que tenemos en la sociedad. Jorge, ¿querías decir algo? Jorge, no, le estaba aplaudiendo a José Arturo. Muy buena. Sí, muy bien. Bueno, enseguida paso a nombrar o a mencionar a nuevos socios de la Sociedad Mexicana de Aguas. Primero tenemos a Ana Rebeca Quintero, que es estudiante del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Y tenemos a Jesús Adrián Martínez, también estudiante, pero de la Universidad de Monterrey. También tenemos socios que han renovado su registro con nuestra sociedad. En primer lugar, tenemos al ingeniero Manuel González de Tanques y Plantas, Sociedad Anónima, al ingeniero Jorge Bernal Pérez, consultor independiente, al doctor Alejandro Ramírez Alcázar de la empresa Acquire S.A., al ingeniero Francisco Javier Hernández, catedrático del Instituto Tecnológico de Nuevo León, y al doctor Santos Sáenz Delgado, también catedrático por la Universidad de Monterrey. Les extendemos nuevamente la invitación a ser miembros de la SPAC y de la WEF, Water Environmental Federation, y todos los que tengan dudas y tengan preguntas pueden contactarnos al celular que es el 81 31 29 6397 o al correo administración@sbac.com.mx. Nuestra membresía ha ido creciendo con el tiempo y esperamos dar la bienvenida a muchos más socios. Les agradecemos mucho el haber participado en esta excelente exposición de parte de la Sociedad Mexicana de Aguas. Les deseamos una buena semana y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Gracias a todos por su asistencia. Gracias. Gracias, licenciado Saavedra, licenciado Limón, muchas gracias por su participación en esta excelente conferencia. Nos esperamos primeramente Dios el 11 de octubre, es nuestra siguiente sesión. Por favor, ahí para que estén atentos a nuestras redes sociales. Gracias. Muchas gracias a todos y que tengan linda noche. Gracias, buenas noches. Felicidades, Arturo.
Bien hecho.